Bienvenidos a Biblia Desconocida. El día de hoy vamos a ver cómo es que Dios siempre cumple con su palabra. Vamos a empezar con una oración. Señor mi Dios, gracias te damos porque tú eres bueno, un Dios que siempre contesta y que hace grandes obras y milagros, Señor. Todos los días, aunque nosotros no lo veamos, Señor, tú siempre estás con nosotros. Gracias porque a pesar de que muchas veces nosotros no leemos tu palabra, quizás no te obedecemos, Señor, tú siempre estás ahí esperándonos con los brazos abiertos, Señor. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, el día de hoy vamos a ver cómo es que van a pasar el Jordán y van a tomar Jericó. Jericó era una de las ciudades más difíciles de tomar en ese entonces debido a la extensión de las murallas, porque eran muy grandes las murallas. Pero vamos a empezar con el Jordán. Josué capítulo 3 dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: Acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se ascienden en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraban en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Dam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado. Se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar al Jordán, y todo Israel pasó en seco. En ese momento, al parecer, el río del Jordán estaba muy caudaloso, como se suele decir, y se movía estrepitosamente, y aún así Dios con su gran poder lo paró, y haciendo recordar cómo es que ellos también pasaron cuando Moisés con el poder de Dios se dividió el mar rojo, ¿verdad? Entonces algo así estaban recordando, las 12 piedras tomadas de Jordán. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: Tomad de aquí de medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre.
Los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese el pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho, como 40,000 hombres armados listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó, delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron, como habían temido a Moisés, todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas de Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió de Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído de Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres, y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos, diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habéis pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Recuerden que temor a Jehová significa tenerle respeto, ¿verdad? Significa tener respeto y obedecer a Dios. No es que sea un temor de miedo, ¿ok? Sigamos. La circuncisión y la Pascua en Gilgal. ¿Se acuerdan lo que es la circuncisión? Cuando al varón, después de 8 días de recién nacido, le sacaban el prepucio de la parte íntima del varón. Miren lo que dice acá: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había sacado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot, y lo cual significa prepucios. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, eso debió haber dolido bastante: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual es el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua, a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas, y el maná cesó. El día siguiente, desde que comenzaron a comer de fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Josué y el varón con la espada desenvainada.
Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dice: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Ya se imaginarán quién es esta persona, ¿verdad? ¿Quién es el príncipe del ejército de Jehová? Si se dan cuenta, miren, hay muchas teorías y todo, pero si se dan cuenta, está diciendo aquí que Josué lo adoró, ¿ok? Vamos a descartar cosas. Primero, no era un ser humano, ¿ok? Porque está diciendo que venía de parte de Jehová y que era el príncipe de los ejércitos de Jehová. Muchos dicen que era un ángel. Si hubiera sido un ángel, no le habría permitido a Josué que lo adorara, como ha pasado en otros pasajes. Entonces, la única persona que pudo haber sido en ese momento era el Señor Jesucristo. Jesús estaba ahí en ese momento. Como quizás no saben de algunos de mis videos anteriores, pero siempre durante todo el Antiguo Testamento se puede ver las tres personas, tanto Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, presentes en todo momento actuando. Y esta es una de las veces que Jesús actúa. Miren lo que dice. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Muy parecido a lo de Moisés. ¿Se acuerdan cuando estaba frente a la zarza? La toma de Jericó. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Es decir, que durante 6 días iban a darle vuelta a Jericó. Una sola vuelta. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: Llevar el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: Pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevaron las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová. Y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga: Gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego del campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes llevaron las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba. Imagínense durante 6 vueltas que se habían estado viendo los moradores de Jericó, y sabiendo que todo lo que había hecho Dios con Israel, hasta que incluso habrían pasado Jordán. Yo creo que los de Jericó estarían con mucho miedo en ese momento y con mucho pavor. Luego dice: y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces, 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, miren lo que dice: Josué dijo al pueblo. Y se dan cuenta, Josué al toque, así cuando Jesús le dijo que hiciera exactamente eso, Josué obedeció e hizo exactamente lo que le dijeron que haga. Dice que Josué dijo: Gritad, porque Jehová has entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuando escondió los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis
alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Como le dije, el muro era enorme, tenía metros de anchura. Imagínense, el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que había reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y en la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuando escondió los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Lo cual así fue. Muchos años después, una persona hizo lo mismo, exactamente como dice esta profecía, que al mismo tiempo era una maldición. Así pasó. Este hombre, me parece que está en 1 Reyes 16, hizo exactamente como aquí dice, que la reedificó, pero sobre su primogénito echó los cimientos y sobre su hijo menor hizo las puertas. Es muy grande muchas veces cuando Dios hace una profecía o cuando maldice, pero así son las cosas. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Muy bien. Entonces podemos ver cómo es que Josué obedeció a Dios y cómo es que Dios dijo que iba a dar Jericó, a pesar de que quizás en ese momento hubiera sido difícil de creer, porque la fortificación que tenía Jericó era enorme, pero de todas formas Dios cumplió con su promesa que había dicho que iba a dar a Israel todos los pueblos y toda la tierra que él había prometido. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver. Nos vemos pronto. Muchas bendiciones. Hasta luego.